Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro devocional, un tiempo para alimentar nuestro espíritu y crecer cada día más en los caminos del Señor. Hoy, recuerde que hemos estado hablando o estudiando acerca del Evangelio de Juan. Y hoy hemos llegado al capítulo 9, en el cual, si usted y yo lo leemos completamente, nos vamos a encontrar acerca de lo que el Señor hace en la vida de un ciego. Y todo lo que esto levanta o todo lo que esto conlleva a que Él haga esta sanación, ya que los fariseos quieren contradecir este milagro. Y a lo último entonces el Señor les dice que ellos están padeciendo de una enfermedad aún peor, que es la ceguera espiritual. Y para iniciar entonces tenemos que tener algo muy en cuenta. Los seres humanos debemos entender que convivimos con las enfermedades. Y esto es un recordatorio de la condición caída que se encuentra en el ser humano desde allí, desde el Edén, cuando el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Porque bien lo dijo el Señor en Génesis, que somos polvo y el polvo debe regresar nuevamente a la tierra. Pero si usted y yo entonces leemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver muchos tipos de sanación. Ahí en el Antiguo Testamento podemos ver la sanación de Naamán con respecto a la lepra. Podemos ver la sanación del rey Ezequías en el libro de los Reyes, cómo él tenía una enfermedad de muerte y el Señor le sana y le da 15 años más. Pero en el Antiguo Testamento lo que sí es claro, por más que busquemos, no encontramos ninguna relacionada con la de un ciego, la sanación de un ciego. Y esto llama la atención porque la ceguera siempre ha sido una enfermedad muy común en nuestra sociedad y especialmente en Israel. Y el contraste de esto que les estoy diciendo tiene que ver con el ministerio de Jesucristo, porque las sanidades que más se repite con el ministerio de Jesús es en torno a la ceguera. Si usted y yo leemos las historias de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que Él sanó a un sordomudo, 2 paralíticos. Él hizo una sanación a una persona con fiebre, curó a 2 leprosos, resucitó a 2 personas. Pero cuando hablamos de ceguera, estamos hablando que Él hizo 8 sanidades milagrosas en torno a hombres ciegos. Y esto se explica, ¿sabe por qué? Porque la actividad del Mesías prometido que estaba relacionado con dar vista a los ciegos. Y lo podemos ver en las profecías de Isaías una y otra vez. En Isaías 29:18, en Isaías 35:5, en Isaías 42:7. Pero mira, el mismo Jesucristo lo dice cuando le entregan a Él el libro, y dice en Lucas 4:17-21, y dice que y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahora, cuando nosotros leemos esta profecía, sabemos que dar vista a los ciegos no solamente nos está hablando de personas que tienen una ceguera física, sino que también nos está hablando, cuando leemos este capítulo, especialmente al finalizar, nos habla de un mal que sufre toda la humanidad, y es esa condición de una ceguera espiritual. Y a eso ha venido el Señor precisamente, a sacarnos de esa condición, de esa ceguera espiritual. Yo los invito entonces para que leamos a Juan 9, del 1 al 12, y él nos está narrando entonces el encuentro con este ciego. Mira, el versículo 1 nos dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto es primera vez que encontramos, en ningún otro evangelio nos describe una enfermedad congénita, o sea, una enfermedad que nos digan que es desde el nacimiento. Y esta es la única registrada en los evangelios. Y teniendo presente esto, es que este pasaje nos ilustra algo maravilloso, de que el Señor Jesús
hace lo que tiene que hacer con estas personas, y es que Él está hablando que hay una realidad en la condición de los seres humanos. Y es una ceguera espiritual desde el nacimiento que muchos de nosotros tenemos, como este ciego que está allí. Usted y yo nacemos con una enfermedad congénita y esa enfermedad se llama ceguera espiritual. Y ahí nosotros nacemos con que nos lleva a una incapacidad de poder percibir las cosas de Dios. Por eso el Señor nos está hablando aquí de esta ceguera espiritual. Cuando hablamos ahora de las profecías, esa era la tarea del Mesías, hacer luz y hacer alumbrar a cada uno de aquellos ciegos, tanto físicos como espirituales que había. Pero si usted y yo vamos a un segundo aspecto en este primer versículo, nosotros estamos viendo de que dice que el Señor, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Es Jesús quien se acerca a él y no el ciego que se acerque a Jesús. Muchas veces, de este mismo modo, nosotros no somos quien buscamos a Jesús, pues Jesús es el que nos busca a nosotros y quiere sanar nuestra ceguera espiritual. Así que entonces, cuando nosotros muchas veces utilizamos los siguientes términos y decimos, es que le entregué a mi vida a Cristo, un día le entregué mi vida a Cristo, o el día que yo vine a Cristo, estamos equivocados, porque no es que nosotros hayamos venido, sino que Cristo nos ha buscado y ha tenido misericordia de nosotros y ha querido devolvernos la vista y nos ha capacitado para que usted y yo podamos percibir las cosas sobrenaturales que vienen de Él. Pero si usted y yo vamos al versículo 2, aquí en Juan 9, le dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esta pregunta surge de la ceguera espiritual del hombre. Sus discípulos padecían de esa ceguera espiritual. Mira, ¿sabe qué le quisieron decir prácticamente a Jesús? Nosotros no sufrimos de lo que sufre este hombre, porque nosotros estamos bien con Dios y este debe tener un terrible pecado. Nosotros muchas veces asociamos enfermedad con pecado o con castigo que viene de Dios. Y nos tenemos que recordar lo que le pasó a Job. Todo lo que le pasó a Job tenía un porqué. Todo lo que le pasó a Job tiene la respuesta en el último capítulo, donde dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que entonces, muchos pseudocristianos hoy en día hablan de que el cristiano no debe sufrir nada malo, y si sufre de algo malo es porque tiene un pecado oculto o le falta fe, y no tiene que ser eso. Porque si usted y yo nos vamos directamente a la respuesta que el Señor le va a dar ahorita en el siguiente capítulo, nosotros tenemos que entender que a los cristianos les suceden cosas buenas y cosas malas. Los encontramos en el diario vivir. Pero para los escogidos de Dios, todas las cosas tienen un propósito, y ahí es donde cobra sentido lo que dice Romanos 8:18. Y este hombre ciego, desde su nacimiento, era un escogido de Dios para glorificar el nombre de Jesucristo. Juan 9:3-5 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Los discípulos del Señor no se deben enfocar en las causas de los problemas que nosotros enfrentamos día a día o que nos vienen a nuestras vidas. Más bien nosotros tenemos que enfocarnos en el propósito que tiene cada enfermedad, cada obstáculo o cada situación difícil que nosotros nos encontramos. Porque ¿sabe qué? Si nosotros nos enfocamos en el propósito, vamos a ver la gloria de Dios. La invitación en este día es que usted y yo nos estemos preguntándole, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo te busco? ¿Por qué si yo me acerco? Ojo, que no caigamos en el error de muchos pseudocristianos
que dicen que a un cristiano no le deben de pasar cosas malas. A nosotros nos pasan cosas buenas y cosas malas. Que nuestra ceguera espiritual no nos impide ver la mano de Dios. Pablo lo entendió. Porque Pablo dice que él había orado ya al Señor 3 veces por un aguijón que tenía en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él entonces se disfrutaba ese aguijón porque él sabía que la mano de Dios estaba siendo glorificada en su vida. Y si usted y yo terminamos de leer este capítulo, nos vamos a dar cuenta de que luego sus vecinos le preguntaban a él que qué había pasado, que por qué había recibido la vista, y todos se preguntaban que hay algo raro en él. Ahora ve, ¿este es o no es? Y él decía, sí, soy yo. Y muchas veces cuando usted y yo recibimos a Cristo, eso pasa en nuestras vidas. Tenemos que cambiar, porque al momento de vivir la regeneración que hace el Espíritu Santo, nuestra vida es totalmente cambiada, nuestros ojos son abiertos y el Espíritu Santo nos capacita para poder percibir las cosas sobrenaturales que vienen de Dios. Familia, pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos abra nuestros ojos espirituales y así poder ver todos los días la mano sobrenatural de Dios sobre nosotros. Yo los invito a que oremos. Señor Dios, gracias yo te doy en esta mañana, como tú nos confrontas y nos llevas a comprender que no soy yo el que voy a ti, Señor, sino que eres tú el que vienes, Señor, a mí, porque sabes que soy a veces incapaz, Señor, de poder ir a buscarte, porque soy perezoso, porque creo que no estoy ciego, pero tú, al pasar, ves mi ceguera espiritual, una ceguera que es de nacimiento, Señor. Hoy, Padre, yo quiero entender que las cosas que me pasan a mí, Señor, no son ni castigo, Señor, no son ni porque he pecado, sino porque tú tienes un plan maravilloso. Quédate con nosotros, Señor, en este día y permítenos entonces ver tu mano sobrenatural a cada momento y a cada instante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Familia, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.